Mira, yo creo que ciertamente no me gusta el automovilismo en general. Mi pasión desde hace muchos años es la Fórmula 1. He podido estar en varios grandes premios en el mundo. Eh, Me levanto a las 6 de la mañana o a las 3 de la mañana si hay carrera. O sea, sí sigo como el aficionado del América seguiría el América, o el del Real Madrid el Real Madrid o el Barcelona, ¿no? Pero para mí son héroes, o se convierten en este tipo de héroes como de la mitología antigua. Porque son hombres que retan, yo creo que todos los límites, la velocidad, la audacia, son temerarios, son valientes, saben que pueden perder la vida. Yo sé que tiene que ver con las otras categorías, pero creo que aquí se combina lo que alguna vez me dijo Chacho López: la Fórmula 1 es el mejor auto con el mejor piloto. Yo creo que es un deporte para todos. Me imagino que en los días previos al Gran Premio podrás conseguir una entrada para ir a las prácticas libres, o nada más a la carrera, o nada más a la calificación. Lo que pasa es que en un principio te los vendieron el paquete completo, pero a mí, yo que he estado en otros lugares, sí puedes conseguir para cualquiera en distintos precios. O sea, sí es caro, pero no creo que sea más caro que, por ejemplo, ir a ver, tú ve cuánto te sale un boleto para ahora en diciembre para la NBA. O sea, te sale exactamente lo mismo que te saldría en Estados Unidos, también lo he podido comprobar. O ve cuánto te sale un boleto para ir a ver a la NFL, que quizá venga el próximo año. Mira, yo creo que seguimos teniendo los vicios que se construyeron en el siglo XX del sistema político mexicano. Es decir, seguimos siendo un país corrupto, un país impune, un país autoritario en muchos sentidos y un país de simulaciones. La gran diferencia, y que creo que eso a mí en lo personal me da esperanza de pensar en un país distinto en algunos años, es que hoy sabemos y le ponemos rostro a todos esos vicios, a la impunidad, a la corrupción, al autoritarismo y a la simulación. Hoy tienen cara. En esos dos periodos, uno fue de una gran bonanza, en la primera etapa de la Fórmula 1, fue de una bonanza económica increíble. Yo creo que el mejor momento económico de México en la historia en general. Y luego una gran etapa de crisis económica, pero también en el segundo periodo del 86 al 92. Pero ahí también vivimos una gran transición. Salimos de ese estado cerrado, donde no podías conseguir mercancías del extranjero más que en la Fayuca en Tepito. O sea, estaba cerrada la economía, y en ese segundo periodo nos tocó la transición del viejo sistema económico al cambio de modelo económico hacia el neoliberalismo. De todos estos elementos económicos y políticos voy hablando en el libro, que de eso se trataba también. No solamente hablar de la Fórmula 1, quiénes corrieron y cómo, sino también lo que vivía el mexicano que estaba alrededor de la Fórmula 1, o que no iba a la Fórmula 1, pero qué estaba sucediendo en México. Yo creo que si logra quedarse después de este contrato, que me parece que es de 5 años, hablará, número uno, de que la economía sigue muy estable. Porque creo que la gran diferencia también con respecto, es decir, el mejor momento económico de México para la Fórmula 1 fue desde luego el milagro mexicano. Y creo que este tercer periodo es mucho mejor que el de la década, la época de las crisis, del 86 al 92. Hoy estamos padeciendo otro tipo de problemática, que es la descomposición final del sistema como lo traíamos del siglo XX, y tratarlo de rearmar o de restaurar de un modo distinto. Esa es la gran problemática hoy en día. Pero yo creo que si logramos pasar más o menos el promedio de años en que han durado los otros dos periodos, creo que hablará de que México sí está transitando hacia otro momento de su historia, quizá con una mejor economía y una mejor estabilidad social y política. Pero eso tenemos que ver, porque al parecer los cambios van muy lentos, y hay muchas cosas que la sociedad ya no se va a tragar y ya no va a aceptar, y que sí aceptaba en el 86 al 92 o en los 60 mucho más. Una sociedad mucho más conservadora, mucho más adormecida por la propia situación de bonanza, y una sociedad poco participativa. Hoy, como quiera que sea, protestas de todo. Mira, yo creo que los perros no. Yo creo que el portazo no. Y hablamos de perros porque recordemos que en el 1970 fue el último gran premio, porque hubo una invasión de gente casi en la pista y fue muy peligroso. Y el otro incidente ahí grave fue el perro que atropelló Jackie Stewart y que le rompió la transmisión y que tuvo que salir. Yo creo que perros no. Yo creo que organización no va a haber tanto problema, porque ya está detrás CIE. CIE fue la primera que se encargó de traer un concierto masivo después de todos esos años que pasaron sin que tuviéramos conciertos masivos. O sea, creo que ya hay una infraestructura y una logística para organizar eso. El problema que siempre creo que no va a faltar es el influyentismo. O
seguramente ahorita de la oficina de la presidencia o del secretario fulanito o del gobierno del Distrito Federal han de estar hablando así, oiga, pues es que el secretario quiere 3 boletos, oiga, no me puede dar los pases, y seguramente veremos lo que yo hablo en mi libro, porque lo encontré en la prensa, que está en la época de los 60s y en la de los 80s, 90s, que es ese influyentismo donde a los periodistas los hacían menos para darle los gafetes al invitado, a la novia, al amante, al amigo, a la abuelita, y que eran los que se metían a los pits. Pero evidentemente el hecho de que participe un mexicano, lo cual no ocurrió en la segunda etapa, no hubo un solo mexicano entre el 86 y el 92. Entonces, los que íbamos al autódromo, yo fui una vez solamente en ese periodo, que fue la primera vez que fui en el 89, pues íbamos a ver quizá a Mansell o a Senna, que nos tocó como la transición del gran salto de Lotus a Honda. Pero no había como ese plus, ¿no? El de lo más increíble que hubo, por ejemplo, en esos años fue ver a Lola la trailera manejando su tráiler en la pista antes de uno de los grandes premios, porque estaban anunciando su película El secuestro de Lola, no sé, la segunda parte de eso. Sí. Pero pilotos mexicanos compitiendo en Fórmula 1 no hubo. El último fue Héctor Alonso Rebaque, que fue malón, en los años 70, que no hubo grandes premios aquí. Entonces yo creo que sí va a traer mucho la atención, con este ánimo muchas veces mexicanista de que nuestros deportistas representan a México y cómo se identifica el público con un deportista mexicano, aunque sea un esfuerzo personal. Yo creo que sí le da un atractivo mayor al Gran Premio tener un mexicano compitiendo y que sabes que puede quedar en un buen lugar. Yo veo más posibilidades de que el uso se lo dé Mancera, porque finalmente es el Gran Premio de la Ciudad de México, el Gran Premio de México en la Ciudad de México. Y además el Fórmula 1 Fest se hace en Chapultepec, o sea, me parece que ahí tiene que ver mucho el gobierno del DF. Entonces creo que le puede sacar más raja Mancera. Y yo no sé si Peña Nieto se atreva a ir al Gran Premio, porque si lo vimos hace unos meses, no inaugurando el estadio con gente, acá va a estar repleto. Y obviamente es una sección, no van a estar ahí los 120,000, 130,000 personas, pero de que se lleva una rechifla de seguro, lo haría. Entonces yo no sé si él está en su ánimo llevarse una rechifla más yendo a la inauguración o cortando el hilo, porque los grandes premios sí los inauguraba o sí daba el banderazo, no de salida, sino de la bienvenida a los pilotos. López Mateos siempre los dio hasta que dejó de ser presidente. Pues mira, yo en un capítulo extra nada más para hablar de yo creo que empezaría con Ayotzinapa. O sea, porque así como vimos el 68, todavía un gran premio en el 68, unos días antes del 2 de octubre, o sea, hay cosas de la vida cotidiana que nos afectan demasiado, y quizá este tipo de espectáculos son como un pequeño oasis, un pequeño respiro que tienes en medio de lo que estamos viviendo. Entonces creo, yo empezaría por ahí. O sea, fue un año muy difícil el 2015.